un infarto y que no sepa memorizarlo, o le llegue un paciente con un tromboembolismo pulmonar, o le llegue un paciente que no sepa manejarlo, o un paciente intoxicado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se combate la impericia? Uno, estudiando. Dos, preguntando. Y tercero, no inventando. Uno incluso lo ve cuando uno está en las prácticas ahí, uno le pregunta al médico y se agarra a inventar. Oye, ¿por qué inventan? Digan, no sé. No importa si no sé qué agarra a inventar. Se agarra a inventar, por ejemplo, en un examen por ejemplo, para residencia, y se agarra que le preguntan una cosa y empieza a contestar otra, y tiene otro problema más de eso, porque lo agarran por cedadas. Ya no tiene un problema, tiene dos, tres. ¿Sí? Entonces conteste lo que le están preguntando, y si no sabe, pues no sé, doctor, yo lo estudié, pero esa parte no sería así. Entonces, pregúnteme otra cosa, ¿cierto? Entonces, estudie, no invente y pregunte. Usted cuando sale a trabajar un servicio, cuando se llega al médico y sale a trabajar un servicio, por ejemplo, urgencias, siempre hay gente que sabe más que gente que tiene experiencia, que lleva años. Así no sean especialistas, sean médicos generales, pero llevan 5, 6, 7, 8, 10 años. Pregunten. Pregúntele, mira, tengo este paciente y tengo esta duda de colaboracionismo. Sí, uno aprende eso. Pero usted se va a agarrar la pelea, hay que ser médico, no sé qué, hay que ser auxiliar, hasta las auxiliares ¿cierto? Uno tiene que tener buenas relaciones, ¿ya? Con todos. Que si usted quiere volverse imposible en su sitio de trabajo, tratarse de pelear con las auxiliares, con la gente y hablar mal de los demás, y verdad que ahí tiene como para que se aburra. Imprudencia, entonces imprudencia, ¿qué es imprudencia? Eso es temerario, agarrarse a hacer cosas o procedimientos o conductas para los que usted no está capacitado o no está autorizado. Entonces eso uno tiene que tener muy clarito eso, ¿no? Que yo aprendí a hacer legrados, ¿no? Listo, soy médico general. Algún día llegó una paciente, pero aquí donde vivo, estoy trabajando de ginecólogo, tengo que llamar a un ginecólogo. De pronto llega el ginecólogo y le digo, doctor, déjame hacer ese legradito que yo puedo hacer así, pero me quiero más. Así dice, no, y le digo, listo, hágalo. Pero si no lo haga, porque de pronto le performa un terreno y se le complica la vida. Aquí la paciente viene en trabajo de parto y es una primípara, y viene en 5 dilataciones y voy a esperar 5 horas tengo que esperar 5 horas ahí haciendo el tacto, y hasta esa paciente, voy a estimularle ese trabajo de parto, y usted lo estimula y resulta que eran 2 pacientes con un problema, digamos, o una consulta fisiológica, porque el embarazo no es una enfermedad, ¿no? Resulta que se agarró a estimular ese embarazo y le hizo un sufrimiento fetal y se murió. Entonces, eso se llama imprudencia. No haga, ¿cierto?, procedimientos para lo que no está autorizado y para lo que no está capacitado. Tercero, inobservancia de los deberes. Eso es porque yo les hago énfasis acá. Inobservancia de los deberes. Cuando usted sale de médico, se consigue su trabajito, ¿cierto? Va a ir un contrato, ¿sí? Y dice allá, el contrato es que usted va a trabajar de 7 a 1 de la tarde, todos los días. Y resulta que un día llegó a las 7:15, y a las 7:05 se murió un paciente. ¿Ya? El médico que tenía, ¿cierto?, ya se había ido. Entonces, la institución inmediatamente le manda ese problema a usted. Eso se llama abandono de persona. ¿Sí? ¿Usted por qué no estuvo ahí en el momento? Usted había firmado que tenía una relación contractual con ese y tenía la obligación de dar esta recomendación. Si usted hace un contrato de trabajo, llegue mínimo unos 10 minutos antes y vaya unos 10 minutos después, como mínimo, y verá que usted no tiene problemas.
porque el resto no es hermano. Y resulta que viene el abogado y ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca el abogado? El abogado es enemigo suyo. Él simplemente trabajó para eso y haga las cosas bien o por donde encuentre, si ganó ese caso es bueno. Sigue haciendo cosas indebidas, pero si ganó el caso es bueno. Él lo que le interesa es demostrar que el doctor actuó con negligencia, con imperencia, con imprudencia o inobservancia de ustedes. Cuando el doctor demuestra eso, entonces, ¿qué quiere decir? Homicidio culposo. Luego, el doctor, ¿cierto?, está demandado por un homicidio culposo. Más de uno estudia un montón de tiempo para que una persona. En eso se tiene que saber qué es culpa y qué es dolo. ¿Qué es dolo? Dolo es cuando yo tengo una conducta, ¿cierto?, con intención. Aquí yo agarro un revólver, y mato a una persona. Eso es dolo. Esa persona, ¿cierto?, lo hizo con intención. La persona tiene que irse 20, 25, 30, 40 años, cuantos años a la cárcel. Pero usted como médico, como no puede, usted no estudió para matar a la gente, ¿cierto? No ser que el doctor muerte, el doctor que lo varían, que hizo el precursor de la eutanasia. Usted estudió para ayudar a los pacientes a que vivan bien y que salgan de sus sufrimientos, ¿verdad? Entonces, eso no hubo intención. Por lo tanto, es un homicidio culposo. Los homicidios culposos, ¿cierto?, en este caso, en el caso médico, no está para la cárcel. Seguro que no se va a ir para la cárcel. Pero usted ya es un homicidio culposo. Eso le interesa al abogado porque dentro del Código Penal, ¿cierto?, está tipificado un artículo donde dice que todo daño en la salud y en la vida del paciente se debe indemnizar. Al abogado le interesa la indemnización. ¿Cuánto vale ese paciente? Yo cojo un paciente, pero más joven vale más. Porque no es lo mismo que se le muera un paciente de 22, 23 años que se le muera uno de 50. ¿Por qué? Porque eso se tasa de acuerdo al promedio de vida del país. Si el promedio de vida en Colombia, por ejemplo, está en 72 años y se murió el paciente a los 22 años, ¿cierto?, y él era un estudiante de medicina y le dicho el papá que iba a ser cardiólogo, que iba a ser hemodinamista, el abogado viene y te tasa toda esa indemnización como si el doctor ya fuera hemodinamista, 50 años de sueldo de un hemodinamista. Entonces, eso hay unas demandas exorbitantes. Por eso, cuando usted va a trabajar, lo primero que le miran en la hoja de vida, que es la póliza de responsabilidad civil. Doctor, su póliza de responsabilidad civil. Yo les aconsejo, es una póliza no vale no es que sea costosa. Una buena póliza, soy una segura en 600, 800, 1.000 millones, ¿cierto? Y no les interesa, ¿cierto?, cómo poder, ¿cierto?, en caso de una demanda, poder hacer una institución pública. Y no solamente eso, después de que usted ya, ¿cierto?, pasó eso a la parte civil, ¿cuánto tiene que pagar? No solamente ahí acaba la cosa, sino que acá en Imanaco, por ejemplo, aquí en Cali, funciona, ¿cierto?, el Comité de Ética Médica. Y usted le muestra un homicidio culposo, inmediatamente cuando un día, doctor, por favor, presentarse al Comité de Ética Médica a la oficina de Imanaco a tal. Y allá le estudian el caso para ver si realmente es la gravedad de ese caso. Si fue muy grave, ¿cierto?, la falta como médico, le pueden suspender. Entonces, mire, uno lo que se enfrenta. Yo acá, yo soy especialista en medicina legal también, ¿sí? Entonces yo puedo manejar eso y por eso les trato de que miren, ¿cierto?, porque esto no se lo dan a ustedes, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces la gente, ¿cierto?, trabaja así como muy deportivamente y no se da cuenta el trasfondo de la situación. Esto
esto lo puede llevar una demanda, esto uno lo lleva a un síndrome que se llama el síndrome del médico demandado. Es un caso y es como un paciente que está sometido al estrés constante, ¿cierto? Los pacientes hacen problemas simpático-miméticos, hacen taquicardia, hacen insomnio, hacen cuadros depresivos, ¿cierto? Hay mucha gente, muchos médicos que han muerto. Yo recuerdo un médico que trasladó una paciente, creo que después de un hospital periférico aquí en Cali, al San Juan de Dios. Era una embarazada y cuando llegó la paciente al San Juan de Dios estaba desatada, murió en el camino. Puede contar. Y el tipo hizo un síndrome, ¿cierto? El médico demandado y claro, con ese estrés, con botando adrenalina toda hora de la preocupación, hizo un impacto y murió. Y resulta que ya el tiempo tenía una pequeña malformación ahí en coronaria, eso le cercano. Entonces, negligencia, oportunidad en el tratamiento y ser solidario con los pacientes, ¿cierto? Brindarle todos los medios al paciente y no hacer revisiones. Listo, por eso nunca lo van a mandar con negligencia. Impericia, estudie, ¿cierto? No invente y pregunte. Con eso, ¿sí? Imprudencia, no haga procedimientos ni conductas para los que no está autorizado, no está preparado. Inobservancia de los deberes, llegue 15 minutos antes de su compromiso y váyase 15 minutos después. Usted por eso nunca lo va a mandar. Y algo importante, tenga una buena relación con los familiares. Usted apenas llegan los familiares, porque siempre los familiares, es raro, hay muchos que llegan solos, pero cuando llegan primero a presentes, él es la mano familiar de los pacientes. Y con eso usted prácticamente haga una buena relación con los familiares. Listo, entonces esto ustedes me imagino que ya leyeron lo que es los consejos de Esculapio. ¿Quién leyó los consejos de Esculapio? ¿Nadie? Eso uno debe leerlos el primer día que entra a medicinas. Los consejos de Esculapio es el Dios de la medicina. Ese es el símbolo de la medicina, el bastón de Esculapio. Pero uno encuentra incluso médicos que ya terminó medicina y andan con el caduceo de Hermes, el caduceo de la guerra, de allá, ya. No aprendieron ese es el bastón de Esculapio, ese es el símbolo de la medicina. Y los consejos de Esculapio le dicen lo que yo le estoy diciendo hoy. Eso fue escrito hace siglos. Y usted agarra a leer y es como si estuviera leyendo algo que alguien escribió en el interior. Dice, por ejemplo, tienes fe en tu trabajo para conquistar una reputación. Ten presente que te juzgarán no por tu ciencia, sino por las casualidades del destino. Usted puede ser un cirujano eminente, haber publicado las revistas que son indexadas, como dicen, y puede ir y haber hecho 500 cirugías y ser docente de tal parte, ¿cierto? Pero resulta que lo mandaron. Usted no puede ir a decir al abogado, no, mire, yo soy esto, lo felicito. Pero usted lo están demandando por esas 500 cosas que hizo muy bien, ¿cierto? O sea, no más contesta porque está mal. Todo médico está en riesgo de estar por eso. Por eso uno debe, ¿cierto? Cuando más egoístas son los hombres, más solicitud exigen. Yo trabajé 15 años en urgencias y 15 años en clínicas. No estaba ahí unas pacientes que ya con enfermedades terminales, que ya no había nada que hacer. Y claro, inmediatamente, vea doctor, que es que lo están llamando al teléfono. Sí, ¿de dónde llama? No, de acá de Estados Unidos, de España. ¿Y con quién hablo? No, yo soy la hija del paciente tal y tal. Quiero que me explique qué es cierto ya. Como, señora, ¿y usted cuánto se crió en España? Hace 30 años. ¿Y ha venido aquí a Colombia? No, hace 30 años que no vengo. Bueno, preguntar por un paciente que lo dejó botado hace 30 años.
y lo único que buscan es saber a ver si pueden vender los muertos, tratar de buscar culpables. El primer culpable que buscan es a ver en qué se equivocó el médico para ver si pueden sacar algo. Eso está clarito. No cuentes con agradecimiento. Cuando el enfermo sana, la curación es debida a su robustez. Si mueres, tú eres el que lo has matado. Porque el primero que tratan, se murió el paciente y primero buscan echar la culpa al médico. Ojo con esa, que esta la pueden ver desde ahora. Te verás solo en tus tristezas, solo en tus estudios, solo en medio del egoísmo humano. Ni siquiera encontrarás apoyo entre los médicos que se hacen toda la guerra por interés o por el mundo. El gremio más desubido que hay se llama el gremio de la medicina. Y es triste, ¿no? Médicos hablando mal de otros, como si ellos supieran medicina. No es que medicina, saber medicina es muy complejo. Si no hubieran más de 150 especialidades, todo el mundo sabemos un poquito de todo y tratamos de unir todos estos conceptos para que un paciente salga bien. Pero hay médicos que hablan pestes de los colegas. ¿Y eso qué quiere decir? Que ni siquiera leyeron el juramento hipocrático. O sea, ya dice que uno a los colegas los tendrá como hermanos, como familiares. ¿Cómo se puede hablar? Un médico que habla mal de otro colega, que habla mal de la familia de ellos. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Uno no está autorizado para. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Y eso yo no estoy diciendo eso lo he escrito hace 5 años. ¿Ya? Por eso le digo que uno como médico, el primer día debería haberse leído los conceptos de Esculapio para darse cuenta por dónde es que va a pasar. Bueno, eso les recomiendo que lo tengan en cuenta porque uno no sabe, uno debe saber algo de medicina, ¿cierto? Para cuidar la salud, decía otro que saber algo de derecho para cuidar los bienes, ¿cierto? Y algo de religión para salvar el alma, ¿cierto? Ojo con los bienes, que por eso se ha dicho que las personas más pobres somos los médicos. ¿Pero por qué? Porque uno pone un viejito y se lo pone el nombre del pariente. La primera propiedad uno la deja como bien de familia para que no se le pague. Y si tiene algo más, uno empieza a meterlo a objeto, porque usted sabe que si algún día pasa por esto y de pronto no le alcanza la póliza, inmediatamente para el suelo. Pero por eso le estoy diciendo cómo se autoriza esto. Eso lo hace el médico legista. Acá le están diciendo ahí para nadie lo descubre. Entonces, ojo con esto. Bueno, entonces ahora sí metámonos a la clínica, ¿sí?